Dios los bendiga, hermanos. Nos gozamos, el Señor está aquí. Alábele porque su presencia está aquí. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Gracias, presencia. Gracias por permitirnos adorarte y bendecirte y exaltarte, gran Señor. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Bendito eres para siempre. Santo, santo, santo es tu nombre. La gloria es para ti. Llénanos cada día más de tu presencia. Llénanos más de ti. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. Habla nuestras vidas a través de tu hermosa palabra, Señor. Llénanos de poder y autoridad. Ayúdanos a vencer en tu nombre. Ayúdanos a ser más que vencedores. Ayuda a tu pueblo, Señor, que te necesita en esta hora. Ayuda a tu iglesia, Señor, que está esperando en ti nuevas fuerzas. Ayuda a tu iglesia que está cansada. Ayuda al cansado. Dale nuevas fuerzas. Danos fuerzas. Ayúdanos a seguir adelante y ayúdanos a vencer. Habla a través de tu hermosa palabra. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Quita todo lo que estorba en esta hora. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad y victoria sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 10, y vamos a darle lectura al versículo 10. Amén. San Juan, capítulo 10, versículo 10. Voy a darle lectura y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Puede tomar su lugar, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca del enemigo de nuestras almas. Ciertamente es alguien en el que no nos gusta mencionar, ¿verdad? No nos gusta mencionar al enemigo, a Satanás, pero que es necesario que el pueblo de Dios entienda que tenemos un adversario, que tenemos alguien que nos está haciendo la guerra todos los días. Todos los días está luchando en contra de nosotros para hacernos desistir del camino de Dios. Y más en estos últimos tiempos, que Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que su ruina y su destino, que será el lago de fuego, está por ser, hermanos, ¿verdad? Pero que Él está tratando de destruir a todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, ¿verdad? A todo aquel que ha declarado con su boca y confesado que Jesús es su Señor. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos una gran batalla, no contra carne y sangre, sino contra potestades y contra principados, contra huestes de maldad, contra todos aquellos que están en contra y que se levantan en contra de todos aquellos que confesamos a Jesucristo. Hace unos días atrás predicaba acerca de por qué nuestra vida espiritual se estanca, por qué a veces como cristianos vemos que no crecemos, que parece que
que nuestra vida tiene esa preocupación, porque tenemos esa angustia de decir, Señor, yo quiero seguir adelante, y hay una gran preocupación, porque parece que cuando más queremos orar, menos oramos, cuando más queremos leer la palabra, menos la leemos, y menos en estos tiempos tan apresurados, tan estresantes, que andamos, se cumple lo que la profecía de Daniel dice, y la gente andaría de aquí para allá. Y la gente andamos así en un corre y ve, vamos y hacemos. Y cuando nos damos cuenta ya se fue el día y nuestras vidas están en esa decadencia, pero está en nosotros como cristianos ese dolor. Y hablábamos hace unos días por qué se estancaba la persona espiritualmente, y hablábamos acerca de que a veces el afán, esa es una de las cosas que a la gente lo tiene hoy día atado a las cosas de este mundo, ¿verdad? Y que están pensando en el trabajo todos los días, y su primordial asunto es el trabajo. Y no estoy diciendo que no trabajemos, tenemos que trabajar, todo tiene un tiempo. Dice el Señor que el que no trabaje, que no coma, y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y que es necesario, pues, que los que tienen que trabajar, trabajen, ¿verdad? Pero que también hay gente que se está afanando más de lo que tuviera que ser. Hay más prioridad para el trabajo. Decimos, no voy a la casa de Dios porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tengo que trabajar, no tengo tiempo, y hay muchas cosas, ¿verdad?, dentro del afán. Pero también veíamos que otra de las cosas que estábamos hablando en esta predicación era el pecado que nos separa de Dios. Cuando nosotros hay pecado en nuestra vida, no podemos tener una comunión con Dios, porque el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Y otro de los puntos que veíamos era que, bueno, esas potestades que están tratando de destruir nuestras vidas. Y hoy tenemos que entender, hermanos, que Satanás es real, que fue alguien creado por Dios, pero no lo hizo diablo, ni lo hizo Satanás, ni lo hizo adversario. Él lo había creado como un querubín hermoso, protector, ¿verdad? Alguien que dice que fue su vestidura hecha de toda piedra preciosa. Lo encontramos en Ezequiel capítulo 28, lo encontramos ahí en Ezequiel 28 del 12 al 19, donde nos habla de este querubín que se paseaba en el huerto del Edén, ahí donde estaba la presencia de Dios, donde estaba... dice que ese día que él fue creado, bueno, fue algún día especial. Él fue creado con muchas cualidades muy especiales. Vamos a ver qué nos dice ahí en Ezequiel capítulo 28. Voy a darle lectura. Ezequiel capítulo 28. Y voy a darle lectura del 12 al 19. Dice la palabra de Dios así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, sabemos que también aquí nos habla del rey de Tiro, la profecía contra el rey de Tiro, pero después si nosotros empezamos a leer, nos damos cuenta en estos versículos que leemos de ese querubín protector que Dios formó en los cielos. Dice que fue el sello de la perfección. No había otro ser como él, perfecto. Y dice que se había hallado perfección en él hasta el día que en él se encontró maldad. Hasta que en él hubo soberbia y dijo, subiré hasta el trono de Dios y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y quiso ser alguien que no era. Se olvidó de aquel que lo había creado y se sintió semejante a Dios. Desde ahí él se convirtió en adversario. Desde ahí se convirtió en ir en contra de Dios, de todo lo que él había establecido. Ahora todo lo que él hace es ir en contra de Dios y tratar de llevar a los seres humanos, que también fuimos la corona de la creación de Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros lo vemos en el principio de Génesis, cuando a Adán y Eva se les dio ese privilegio, ¿verdad?, de sojuzgar la tierra, de llenar la tierra, de señorear la tierra, de engrandecerse sobre la tierra. Satanás vino en forma de esa serpiente antigua, ¿verdad?, y tentó a Eva y la hizo caer, para que fueran en contra de los estatutos de Dios, para que desobedecieran la voz de Dios, ¿verdad?, llevando a Eva y a Adán al pecado y tratando de llevar a sus vidas a una muerte física y a una muerte espiritual. Y por causa del pecado de ellos, dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios el Padre que nos dio a Jesucristo su Hijo, ahora todo aquel que en Él cree no se condenará, no va a tener condenación, sino va a tener vida. Todo el que cree en Jesucristo tiene vida y vida en abundancia. Por eso el Señor en esta tarde, hermanos, quiere hacernos ver que el enemigo de nuestras almas es real. Alguien que Él formó, pero no así, sino que Él se hizo así porque en su corazón decidió hacer lo malo. Y ahora está en contra de nosotros y está tratando de llevarnos a la muerte, porque Él sabe que su destino es el lago de fuego. Su destino de Él será una condenación eterna. El infierno, el lago de fuego, fue preparado para Satanás y sus ángeles, para aquellos a los que Él a través de las mentiras los sedujo a rebelarse en contra de Dios allá en el cielo. Y hubo una rebelión en el cielo, la primera rebelión. Ángeles, Satanás, comandados por Satanás, se rebelaron en contra de Dios para hacer la voluntad del mentiroso, porque Él es padre de mentira y los engañó. Y que nosotros, a través de lo que acabamos de leer ahorita en San Juan, dice que Él es homicida. Y cuando hablamos de homicida, hermanos, estamos hablando de un asesino en serie, de un asesino que no va a descansar hasta aniquilarte, hasta llevarte a la muerte espiritual y a la muerte física, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Él quiere llevarnos a la muerte, a una condenación y a una separación de Dios para siempre. Él no quiere ir solo, Él sabe que está destinado ese lugar para Él, para sus ángeles que se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, pero también para todos aquellos que van en contra de la voluntad de Dios, a los que obedecen a Satanás, porque dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos y su voluntad de Él quieren hacer. Todo el que obedece a Satanás es esclavo de él. Él le pertenece a él. Y él quiere que la humanidad y más los hijos de Dios estén en sus caminos. Por eso él no le va a hacer la guerra a aquellas gentes que están allá afuera. Por eso usted a veces se preguntará, ¿por qué esas gentes que roban, esas gentes que matan, esas gentes que asesinan, que violan, que secuestran, viven bien? Viven bien, no les pasa nada. A su tiempo ellos piensan que no les hace nada, no les pasa nada. A su tiempo lo que siembran van a cosechar. Pero más aparte, su eternidad en el infierno si no se arrepienten. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Porque no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva para siempre, así sea el peor criminal. Pero los seres humanos no quieren hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Y eso pues los hace ser de parte del grupo de los que estarán en la eternidad sin Cristo. Pero a todos los que hemos confesado a Jesucristo, hermanos, nos está haciendo la guerra. El Señor decía, si fuese posible, aún a los escogidos engañar. Si fuese posible. O sea, quiere decir que está tratando de desviarte, que está tratando de desviarme y pongamos nuestra atención en otras cosas, en nuestra manera de vivir de antes, trayendo seducción a nuestra vida, de la manera que vivíamos, traernos los recuerdos de cómo vivíamos, de cómo era el placer, porque el pecado no lo presenta como malo, sino como agradable, como deleitoso, como algo que es bueno para la carne, para la vida, y te engaña y te seduce con sus mentiras. Por eso dice que Él viene para robar, para matar y para destruir. ¿Para robarnos qué? Para robarnos la fe en Jesucristo, para robarnos nuestra salvación, para robarnos la paz, para robarnos el gozo. Y va a usar a las personas que están más cerca de ti para que claudiques. Va a ocupar a los pecados que te ataban antes para que claudiques. Nos va a empezar a atar de la manera que Él quiere para tener una iglesia derrotada, una iglesia que no viva en victoria. Por eso el Señor me decía, tienen un enemigo muy poderoso que muchos de ustedes están ignorando y que el pueblo de Dios no se está revistiendo de la armadura de Dios. Pero aparte, hermanos, muchos de nosotros podemos decir, hermana, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo estoy leyendo la palabra, trato de vivir, pero mi vida le falta algo. Le falta ese fuego. Le falta porque estoy buscando y me siento culpable. Estoy buscando y me siento sin fuerzas. Lo hago, busco oro, lo estoy haciendo. Muchos de nosotros nos estamos esforzando, pero el enemigo nos tiene de alguna manera en atadura. ¿Y cómo tenemos que hacer, hermanos? El Señor dice, he aquí yo os doy potestad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Porque ¿qué nos ata a veces? El cansancio. A veces es normal, todo el mundo somos humanos y nos cansamos. Es normal que te canses y que yo me canse. Pero cuando viene un cansancio fuera de lo normal, cuando tú dices descanso, duermo,
pero me siento todo el tiempo cansado, tan cansado que no tengo ganas ni de orar, ni de leer la Biblia. Ahí estamos viendo que tenemos una batalla, hermanos, que nos está tratando de separar de la voluntad de Dios. Y que a veces decimos, estoy tan cansado que mejor al ratito oro. Y total, sí oramos, pero ya oramos como que nada más para cumplir, como que para no sentirnos que no lo hicimos. Pero el Señor no quiere que tu vida y mi vida sea así, sino que sea poderosa en Él, para destrucción de fortalezas, para llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Jesucristo. Dios quiere unas vidas de victoria, hermanos. Yo le he pedido al Señor, Señor, ayúdame en medio de estos tiempos, porque cuando más queremos buscarte es cuando creo que menos podemos buscarte. Pero el Señor me decía, reprende toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, sé libre. Y el pueblo de Dios tiene que vivir en libertad, hermanos. No puedes leer la Biblia, aunque quieres, empieza a orar, empieza a ayunar y en el nombre de Jesús a reprender. Esos pleitos a lo mejor en la casa que te roban la paz, sales de la casa y llegas contento y de repente llegas a tu casa y está la bomba. ¿Y qué pasa ahí? Tu paz, tu gozo que había sentido en este momento. Ahí es cuando entonces, Señor, en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de pleito, de contienda, de enemistad. Tenemos que entender, hermanos, que estamos viviendo batalla. No podemos decir, ni irnos a los extremos de decir, yo pisoteo a Satanás No, hermanos, tampoco es así. Ni tampoco decir que es el súper. Tampoco, porque no lo es. Poderoso es Dios. Él es el poderoso. Pero nuestras vidas necesitan entender la autoridad que Él nos dio. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Voy a leer algunas citas. Lucas 10, 19 al 20. Lucas 10, 19 al 20. Y antes de darle lectura, estamos viendo que Él es homicida porque desde el principio, Él ha sido homicida desde el principio. Quiere decir, desde que estuvo con Adán y Eva, su intención fue matar a Adán y a Eva. Y lo logró. Entonces no nos estamos enfrentando a cualquiera. Nos estamos enfrentando a potestades y principados. Cuando hablamos de potestades y principados, estamos hablando de gobernadores de países que están en control de países. Por ejemplo, como vemos Irán, Afganistán, esos países que siempre están en guerra y en muerte, porque están controlados por potestades demoníacas, ¿verdad? Que su propósito es guerra, es muerte, es destrucción. Hay potestades, hay gobernadores que gobiernan, que tienen el control de una colonia. Y usted escucha hoy en día, cuando oyen las noticias, Ecatepec, todo en Ecatepec, porque hay una potestad sobre Ecatepec que está gobernándola y que está llevándola a muerte, adoradores de la muerte. Han puesto altares de una manera grande de la muerte. Han invocado, México ha invocado a la muerte y está viviendo en muerte. Asesinatos todos los días, mujeres asesinadas. Así como el Medio Oriente también viviendo bajo ese imperio de muerte, bajo el imperio de Satanás. Y Dios, hermanos, nos está diciendo, tienes una batalla, no contra tu vecino, porque lo de menos es que dices, bueno, si el vecino me molesta, muchos se llegan a dar a golpes, como antes decían, me acuerdo que peleaban los jóvenes y decían cara a cara, ¿no? Los que se traían el problema, y se daban, y ya el que ganaba, bueno, ya ganó, y al final se daban la mano y quedaban como si nada hubiera pasado, amigos,
pero desquitaban su coraje. Decían, déjalos que desquiten su coraje, y se peleaban y se acababa el asunto. Con Satanás no es así. Él va a poner toda arma, pero dice que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, pero sobre todo aquellos que estén buscando y clamando a Dios. Porque el diablo es mentiroso, hermanos. Él va a hacerte creer. En una ocasión, yo leía la palabra, estaba leyendo la palabra, investigando para temas, eso ya tiene mucho tiempo, y me dice, ¿para qué lees tanto la Biblia? Así venía una palabra, unos pensamientos a mi mente. Decía, ¿no dice la palabra que el Espíritu Santo te recordará todas las cosas? Porque el diablo no crea que va a usar otra cosa, que va a usar la misma palabra, como la usó con Jesús, cuando fue tentado. Y a veces la misma palabra no la va a traer a memoria. Y decía, ¿para qué lees la palabra? No dice la palabra que el Espíritu Santo traerá a memoria todas las cosas, te recordará todas las cosas. Y yo dije, pues sí es cierto, ¿verdad? El Espíritu Santo me va a recordar todo. Y así como que en el momento, dije, pues sí, como que no tiene tanto chiste estar leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero inmediatamente el Espíritu Santo dice, pero ¿qué te va a recordar? Si tú no lees. Entonces dije, sí es cierto, mentira del diablo. Si yo no leo, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué me va a recordar? Y él decía, me citaba la palabra, y me decía, ¿no dice que te va a recordar las cosas? Pues sí, pero si yo no me leo, yo no me lleno de la palabra de Dios, ¿qué voy a leer? ¿Qué me va a traer a memoria? La pura novela, el puro programa, ¿verdad? ¿Eso me lo va a traer a memoria? Eso vendrá porque me estoy alimentando de eso, pero me apartará de Cristo. Entonces, el Señor, hermano, nos está diciendo que sus mentiras son astutas y que el pueblo de Dios a veces no discierne cuando es palabra de Dios o cuando viene el pensamiento del enemigo, ¿verdad? Cuando Él viene y te ataca, cuando Él viene y te dice, te seduce, no es malo, no es cierto, mira, el Señor, y nos empieza a envolver. A Eva no crean que fue el pecado de Eva en un 2x3, no. Eva tuvo que haber estado ahí mirando, observando, y él estuvo trabajando con ella poco a poquito, hasta que dio a luz el pecado. Hasta que dio a luz el pecado. Entonces, el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha dado potestad sobre las cosas, hermanos. ¿Estás viendo que tus hijos son rebeldes? En el nombre de Jesús, echa fuera todo espíritu de rebeldía. Echa fuera ese espíritu de rebeldía. En el nombre de Cristo. Tenemos que ser más que vencedores, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas 10, 19 al 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, hacer esto, pero no te olvides que también tu nombre debe de estar escrito en el libro de la vida. Entonces, el Señor nos dice, te doy potestad, Marta. ¿Qué está afligiendo? ¿Qué te está afligiendo? ¿Hay dolor en tu corazón? ¿Hay amargura? Y ya ayunaste, ya oraste, Señor, en tu nombre. Yo se los digo, hermanos, porque una de las maneras de orar de mi vida es esta. Para poder ganar batallas, tienes que entrar en batallas. Para destrucción de fortalezas. Para que esas fortalezas que están alrededor de tu familia sean echadas fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. He ganado al orar con la ayuda de Dios que me ha llevado a ese tipo de oración. Cuando mis hijos estaban en rebeldía, reprende ese espíritu de rebeldía.
en el nombre de Jesús. Y todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, hay algo que el Señor te va a hacer sentir que no es normal, que no es normal. Como les decía, ahorita es normal que te canses, sí, pero cuando ya el cansancio es muy fuerte, que no te deja ni hacer nada, o es normal que no duermas, a lo mejor un día, 2 días, bueno, dices tú, 3 días no he dormido, pero ya van 4, 5, es más, ya llevas 20 días sin dormir. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que hay una potestad que me está robando mi paz. Y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Dice, te he dado potestad para hollar escorpiones. Dice el Señor, no te he dado un espíritu de temor, para que siempre estés angustiado, para que siempre estés temeroso. Dice, te he dado un espíritu de poder y de dominio propio. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo. Vamos a darle lectura. 2 de Timoteo. Uno 7, y dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos ha dado un temor, hermanos, para estar, híjole, ya va a llegar mi hijo, híjole, ya va a llegar mi esposo, híjole. Hermanos, cuando yo tenía estas cosas al principio de mi vida eran ataduras. Cuando yo empecé a vivir en el camino de Cristo eran ataduras fuertes. Y hay veces que llegaba el esposo y eran contiendas por cualquier cosa. Aunque tú no hicieras nada, era pleito. Que casi hasta porque la mosca pasaba, era pleito. Y si yo, como humano, caía en sus provocaciones, decía, ¿y eso qué vas al templo? ¿Para qué vas? ¿Para qué? Según vas y mira, porque te gana la carne. Y entendí que el Señor, dame paz, pero entendí que había un espíritu de pleito ahí. Y empecé, Señor, echa fuera ese espíritu de pleito, ese espíritu de rebelión. Dios no nos ha dado, ¿verdad?, espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Para que nosotros en su nombre, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. He aquí os doy potestad sobre toda obra del maligno. Aquí estamos con el que es más poderoso, hermanos, que el que está en contra de nosotros. Pero como pueblo de Dios, hoy tenemos que entender a vivir vidas. La tenemos en batalla. O no, a veces está triste, todo el tiempo está triste, o todo el tiempo está enojado, o todo el tiempo, yo le digo, Señor, quita este enojo, es normal que se enoje. Dios nos hizo con emociones. Pero cuando el pan de cada día de su vida es una hiel, siempre está enojado. Entonces tenemos que decirle, Señor, quita ese espíritu de enojo. Quita eso que está atormentando mi vida. Porque los demonios atormentan las personas. Cuando Jesús estaba, mucha gente llevaba a sus familiares porque estaban siendo atormentados. Es que mi hijo está siendo atormentado, es que está siendo atormentado, es que los demonios atormentan, causan tormento en las vidas. Pero el Señor nos dice, hermanos, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Y más cuando empiezas a buscar a Dios, es cuando más vienen las batallas. Cuando tú más quieres empezar a predicar, es cuando más vienen las batallas. Cuando tú dices, ahora sí, y entonces viene el ataque del enemigo. Pero dice el Señor, resístelo y Él va a huir de ti. Resiste al diablo. A mí me pasaba que andaba predicando acá, andaba enseñando acá,
y la gente se convertía, entregaba su vida, lloraba, Dios hacía milagros. Y llegaba a mi casa y me decía el diablo, y mira, tú andas predicando y la gente se salva, pero mira tu casa. Yo decía, no, Señor, no puedo vivir así. Y estaba orando, reprendiendo toda obra del enemigo, hermanos, hasta alcanzar mi familia. Para gloria de Dios. Tenemos una batalla, pero poderoso es Dios. Poderoso es nuestro Dios. Por eso, hermanos, Él nos dice que ¿quién nos va a poder separar de su amor? Tribulación, angustia, persecución. Dice, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero dice la palabra de Dios que Él nunca nos va a dejar solos, hermanos. Me daba esa palabra de que a veces pensamos que Dios, pasamos las luchas, las situaciones difíciles y nos sentimos solos, como si Dios no estuviera con nosotros. Y el enemigo usa eso para decirnos, ¿dónde está Dios? No que tú le oras, no que tú estás pidiendo, y mira tu casa, mira tus hijos, mira tu familia, mira. Y entonces viene un dolor en nuestro corazón y empezamos a llorar porque esto es algo que nos duele, ¿verdad? Y pensamos muchas veces que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros. Pero el Señor me decía estas palabras, ¿se olvidará la mujer del que dio a luz? ¿Se olvidará de su hijo? Dice, quizá ella se olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Porque hay mujeres que se pueden olvidar de sus hijos. Pero dice, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca te voy a dejar sola, Vicky. Nunca, Dani. Aunque pases por el fuego, aunque pases por ese fuego, no te vas a quemar. Ni llama arderá en ti. Estaremos confiados en Dios. Él quiere que entiendas que hay una guerra muy fuerte en contra tuya, porque el tiempo está cerca de nuestra redención, hermanos. Y ahorita muchos cristianos están siendo engañados y seducidos por la manera de vivir de antes. Engañados, enseñándoles la palabra, pero no a vivir en obediencia. La gente se está perdiendo. El pueblo de Dios tristemente ha dejado de ser lo que fue en un principio. Ha sido seducido por las armas del diablo. Pero el Señor dice aquí hay un remanente que el Señor le dará las fuerzas para llegar hasta el final. Dice la palabra de Dios, hermanos, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y aunque pases por el fuego, esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 43. Dice la palabra de Dios. Voy a leer algunos versículos y con esto voy a terminar en Isaías 43. Del 1 al 21, solamente algunos versículos voy a leer. Y dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Y aquí nos puede decir el nombre de cada uno. He aquí el formador tuyo, Juan. He aquí el formador tuyo, Quetzael. He aquí el creador tuyo, Marta. Viviana, el creador, el que te hizo, el que te formó, te dice esto. Dice el Señor, no temas. No temas porque yo te redimí. Te puse un nombre, mío eres tú. Nos puso un nombre y nos dio un nombre de hijas e hijos, de reyes y sacerdotes. Nos dio un nombre, ¿verdad? Un nombre nuevo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por problemas, Él estará contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aún antes que hubiese día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice en el 18, en el 16, así que Jehová el que abre el camino, así dice Jehová el que abre el camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, y el que saca carro y caballo, ejércitos y fuerzas, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Quiere decir, hermanos, que el Señor está con nosotros, que una de las consecuencias de la vida del cristiano es de sequedad, es las batallas que peleamos todos los días contra el enemigo. Pero el Señor nos dice, pelea la buena batalla, peléala hasta el final. Muchos fueron aserrados, muchos fueron perseguidos, muchos fueron muertos a filo de espada, fueron llevados de aquí para allá, sin casas, sin pertenencias, quitado todo, pero nunca renegaron y siempre supieron quién era su Señor. Ellos pusieron sus ojos en el blanco perfecto, en las cosas eternas. Él quiere que ustedes y yo, hermanos, en medio de estos tiempos, que entendamos que hay una batalla, que hay un enemigo real, pero también hay un libertador, Jesucristo, el que pelea tu batalla. El que te dice, estás pasando por momentos de batalla y de sequedad, porque esto producen las batallas. Dice, yo voy a quitar el sequedad. Yo voy a quitar lo que te está afligiendo, pero pelea la batalla. Echa fuera todo aquello que esté estorbando. Reprende en el nombre de Jesús. El Señor reprenda al diablo. Este ángel dice, Satanás te reprenda a Jehová, ¿verdad? Y no porque él no tuviera la autoridad, sino que dándole a entender, el día de mañana lo pagarás. Tu destino está ahí. Su destino está ahí, hermanos, pero nuestro destino está allá en los cielos, en las moradas celestes. Entonces esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate, levántate, pelea, ora. Aunque no tengas ganas de orar, ora, pelea la buena batalla, porque nos está esperando la corona de la vida, la cual nos dará el Señor. Y dice el Señor que Él nos dará aguas en el desierto y ríos en la soledad. Cuando nuestra vida esté seca, Él nos dará esa agua. Pero hay que pelear, hermanos. ¿Se siente cansado? Reprende ese cansancio en el nombre de Jesús. ¿Se siente sin ganas de nada, hermanos? Hay que pelear. Tenemos que pelear. Tenemos que vencer. Y ahora el Señor nos dice, te he dado las armas de tu milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Jesucristo. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que no quede en tierra seca, hermanos, sino que luche, porque nos queda poco tiempo. Amén. Padre, te doy gracias por enseñarnos que ciertamente pasamos por batallas, que tenemos el enemigo de nuestras almas, que él quiere robarnos, pero nos quiere asesinar. Él quiere que perdamos la batalla y llevarnos a condenación. Pero tú quieres que tengamos vida, porque la conquistaste en la cruz del Calvario.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hazla viva en nuestro corazón. Y yo te pido por tu iglesia, Señor, para que reprendas toda obra del enemigo que se ha querido levantar en contra de tus hijos, que se ha querido levantar contra tus siervos, que quieren servirte, pero que ha tratado de enredarlos. En el nombre de Jesús, Señor, se echa afuera toda mentira y toda obra del diablo para engañarlos, Señor. Levántalos en victoria. Levanta a tus siervos, levanta a tus predicadores, levanta a tus siervos, Señor, que están enfermos en este momento. Quita dolencias, Señor, quita dolencias de rodilla, quita dolencias de espalda, quita indiferencias, Padre, en el nombre de Jesús. Se ha echado fuera toda obra del enemigo, Señor. Y en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos cubras, que nos guardes, que nos protejas con el poder de tu sangre, que nos guardes, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos defienda desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga a todos.